Hola, mi nombre es Milena Sandoval y el día de hoy les voy a explicar cómo el desarrollo del individuo influye en el aprendizaje de la lengua tanto en el E1 y el E2. El texto resalta tres aspectos importantes: las funciones cerebrales, el periodo crítico y el desarrollo físico. Para empezar, vamos a hablar de las funciones cerebrales. Tenemos que tener en cuenta que el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está relacionado a la parte intuitiva y a la parte emocional, mientras que el hemisferio izquierdo a la función analítica. Entonces, quiere decir es que cuando nosotros aprendemos una lengua por instrucción formal, se está desempeñando más el hemisferio izquierdo, ya que requerimos más de una comprensión analítica. ¿Qué quiere decir esto? En cuanto a la relación sintáctica y en cuanto a reglas gramaticales. En cuanto al periodo crítico, hay edades que favorecen ese aprendizaje como tal de las lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se aprende una lengua antes de una edad determinada como la pubertad, el proceso se vuelve más complejo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a gramática y a pronunciación, ya que el individuo no puede lograr un nivel alto en estos aspectos. En cuanto al desarrollo físico, este incluye las cuatro habilidades lingüísticas, ya que para hablar, para escuchar, para leer y para escribir se requiere de un buen desarrollo psicomotor. Pero por la edad, este puede estar alterado en cuanto a flexibilidad auditiva y la falta de fuerza en los músculos de la cara. Esto puede generar problemas como claridad en el habla y la pronunciación. Asimismo, con la edad se pueden presentar otras alteraciones en cuanto a la parte interna del oído, ya que no se genera una buena absorción de sonidos correctamente. En la relación de lenguaje y pensamiento existe un hilo con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que comunicamos, ya que al aprender una lengua no solamente es aprender nuevas palabras o nuevo vocabulario, sino que esto nos ayuda a transformar ese mundo que tanto conocemos. Cuando sentimos y cuando pensamos existe un grado intermedio, es decir, uno influye en el otro y viceversa. Pero cuando nosotros tenemos hambre nos genera una necesidad como tal física, que es quiero comer. Esto es diferente cuando hablamos de emociones más intensas, por ejemplo, una pasión amorosa, ya que los sentimientos son más profundos y no solamente se expresan a través de las palabras. En relación entre lenguaje y pensamiento, existen autores que han hablado de él. Encontramos a Jung, el cual nos dice que las impresiones nacen del pensamiento, pero para que esas impresiones se puedan convertir en ideas, requieren de lenguaje. Ahora encontramos a Wittgenstein, que nos habla que antes de aprender una lengua debemos conocer las normas sociolingüísticas de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ver el lenguaje no de una forma individual, sino de una forma social. Buenos días, mi nombre es Mónica Terraro y hoy les voy a hablar de cómo la edad influye en la adquisición del lenguaje y sus fases de desarrollo. Es un factor muy decisivo en la adquisición de lenguas, ya que puede afectar otros factores. Por otro lado, es muy nombrada en la investigación lingüística, ya que tiene su origen en la psicología infantil, donde se estudian los procesos cognitivos del niño. La adquisición de la primera lengua forma parte integral del desarrollo físico, mental y psicológico del niño, y los estudios realizados en la primera lengua se han aplicado en el aprendizaje de la segunda lengua. Según Piaget, este desarrollo tiene 4 etapas. La primera etapa, el niño aprende a percibir su entorno. La segunda etapa, el niño distingue entre la objetividad y la subjetividad. La tercera etapa, aparecen las estructuras de conocimiento, y la cuarta etapa, el niño aprende a resolver problemas. A pesar de que no se vea ninguna actividad externa, los procesos cognitivos siguen funcionando, haciendo hipótesis, probando hipótesis, asimilando información a través de operaciones concretas mediante experiencias. En la fase 2 hablamos de objetividad y subjetividad. Aquí el niño diferencia o distingue entre lo propio y lo externo, y su L2 se fortalece gracias a la interacción social. El aprendizaje de la primera lengua va apoyado por muchas ayudas sociales, y cuando el niño intenta hablar, recibe mucha realimentación positiva. En cambio, el aprendizaje de la L2 está acompañado de muchas dificultades y comentarios negativos. En la tercera fase, el desarrollo de las estructuras se asocia con la instrucción formal o cuando se empieza a tener conciencia de conocimientos para entender el mundo. Ausube en 1978 menciona que en esta fase se pueden observar las siguientes actividades. Una es ampliación y complicación del campo cognitivo, aumento de la familiaridad, más capacidad para prestar atención, más dominio de conceptos, entre otros. Pero, ¿qué significa para el aprendizaje de la primera lengua y cómo la diferencia en el aprendizaje de la segunda lengua? La ampliación del campo cognitivo permite que el lenguaje sea cada vez más preciso. Con este lenguaje más elaborado, el niño puede hacer modificaciones tanto léxicas como subordinadas o como sintácticas. Mi nombre es Joneison Lazo Torres. En las etapas cognitivas se destaca la necesidad de experiencias subjetivas y directas,
Por ejemplo, un niño para conocer la palabra manzana necesita hacer las operaciones concretas de probarla, olerla y tocarla. A medida que nosotros crecemos, estas necesidades van disminuyendo y podemos conocer la realidad referida a través de abstracciones. Por ejemplo, conocer la palabra dilema o libertad a través de solo explicaciones. Cuando aprendemos la L1, los humanos recibimos información frecuente y variada: nombrar objetos, observar acciones, realizar y responder preguntas sobre el aquí y el ahora. Esto nos ayuda a formalizar y desarrollar nuestro lenguaje. El aprendizaje de la L2 comienza cuando el aprendiz ya puede razonar tanto en lo concreto como en lo abstracto. Abstrae sus conocimientos de la L2 basados en la L1 y ya no necesita depender de experiencias directas para aprender el lenguaje. La equilibración, concepto de Piaget, describe cómo los niños se resuelven dudas a medida de que conocen y perciben su entorno. El proceso funciona como un ciclo de duda-certeza. Los niños tienen dudas, aprenden y reciben nuevas certezas, lo cual puede generar nuevas dudas. La L1 forma parte de este proceso. Con la edad, al ir generando y resolviendo incertidumbres, se puede realizar una intolerancia hacia la ambigüedad. Por eso, cuando la L1 entra en conflicto con la L2, puede haber una resistencia a asimilarla. Las redes cognitivas son estructuras mentales que permiten organizar conceptos para asimilar nueva información y que nos ayuda para la creación del lenguaje, como lo planteó Vygotsky. Además, nos ayuda en el proceso de resolver dudas, haciendo y probando hipótesis. La L1 hace parte de estas redes cognitivas. Las L2 aparecen en estas redes cognitivas, aunque su participación plena ocurre en avanzadas etapas del aprendizaje. Soy Michael y voy a hablar sobre los aspectos lingüísticos y cognitivos. Con respecto a los aspectos lingüísticos, hasta el momento tenemos entendido que después de aprender la primera lengua se aprende la segunda lengua, pero esto no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay personas que aprenden dos lenguas simultáneamente y en diferentes contextos. A esto se le llama continuo de adquisición, es decir, que el aprendizaje empieza en distintos momentos y con diferentes grados de dominio. Por otro lado, hablamos de dos tipos de bilingüismo, el coordinado y el compuesto. Con respecto al coordinado, se dice que se usa y se aprende la lengua en contextos distintos, además de que su referente mental cambia en cada lengua. Por ejemplo, pensemos en Ana, una estudiante donde su primera lengua es el español y está aprendiendo inglés en un entorno escolar. Cuando ella piensa en mesa, en el español ella va a asociar la palabra con respecto a su entorno de hogar, con respecto a su cultura. Mientras que si ella piensa en table en inglés, ella va a asociar la palabra ya en un entorno más escolar. Con respecto al bilingüismo compuesto, se usa y se aprende en un mismo entorno, además de que tiene la misma representación mental en ambas lenguas. Por ejemplo, pensemos en Juan, un niño que desde pequeño escucha a sus padres decir la palabra perro y dog. Para él, estas palabras tienen la misma interpretación mental sin importar el contexto o el